Bienvenidos a El Sombrero, Relatos de Terror. Hoy les traigo un relato que marcó mi vida para siempre. Una experiencia tan real y tan perturbadora que, hasta el día de hoy, no he logrado entender del todo. Quiero compartirla con ustedes con la esperanza de encontrar respuestas. O tal vez, simplemente desahogarme. Esta es la historia de la aparición de mi tío Julián, un hombre que, incluso después de la muerte, no pudo descansar en paz. Desde pequeño, crecí en un ambiente muy unido. Mi familia, aunque humilde, siempre se mantuvo cercana. Vivíamos en un pequeño pueblo al norte del país, rodeado de cerros y caminos de tierra. Las casas eran antiguas, de esas construidas con adobe y techos de lámina que crujían con el viento. Pero, a pesar de la sencillez, siempre hubo algo acogedor en ese lugar, algo cálido, aunque en ocasiones también algo inquietante. Mi tío Julián fue una figura clave en mi infancia. Hermano de mi madre, era un hombre alto, de voz gruesa y siempre vestido con una camisa blanca que parecía demasiado fina para el entorno rural donde vivíamos. Era diferente. Tenía una forma de hablar pausada, como si cada palabra que pronunciaba tuviera un peso específico. Pero lo que más recuerdo de él era su mirada. Esos ojos negros profundos, como si supieran más de lo que deberían, como si siempre observaran algo que los demás no podíamos ver. Cuando yo tenía 10 años, Julián murió en circunstancias extrañas. Oficialmente fue un infarto, pero siempre hubo murmullos. Vecinos que aseguraban haberlo visto discutir con alguien en la noche antes de su muerte. Otros decían que había estado haciendo cosas raras en su casa, que se encerraba con velas y libros viejos, que hablaba solo. Nunca lo confirmé, pero esas historias comenzaron a crecer con el tiempo, y con ellas el miedo. La casa de mi tío quedó abandonada. Nadie quiso entrar después de su muerte. Mi madre decía que era por respeto, pero yo sabía que era por algo más, porque esa casa, desde que Julián murió, se volvió fría, oscura, como si el tiempo se hubiera detenido adentro. Y por alguna razón que no entendía, yo sentía una especie de atracción hacia ella, un impulso extraño de entrar, de descubrir qué había dentro. Algo me llamaba. Una tarde, casi por impulso, decidí entrar. Me escabullí por la ventana trasera, la que siempre dejaba entreabierta para que entrara el aire. El interior estaba cubierto de polvo. Todo estaba exactamente como él lo dejó. Sus libros, su silla, incluso su taza de café sobre la mesa. Pero lo que más me perturbó fue ver una foto mía en uno de los estantes. Una donde yo apenas tenía unos 4 años. Estaba enmarcada, pero lo raro era que esa foto nunca se la dimos. Nunca. Esa noche no pude dormir. Sentía como si algo me observara desde los rincones del cuarto. Y justo cuando el silencio era más denso, escuché 3 golpes secos en mi ventana. Pensé que era el viento, hasta que escuché una voz ronca, pero familiar, que decía mi nombre. Me congelé. Fue como si el aire del cuarto se hubiese vuelto de piedra. No me atreví a voltear. Cerré los ojos con fuerza, rogando que fuera mi imaginación. Pero entonces el sonido se repitió. 3 golpes. Esta vez más lentos, más marcados. Mi cuerpo entero se estremecía, pero aún así reuní el valor para mirar. La cortina se movía levemente con el viento, y entre el reflejo de la luna vi una silueta, una figura alta, inmóvil, con el rostro pegado al vidrio. Solo por un instante logré distinguirlo, pero fue suficiente para que mi corazón se desbocara. Era él, era Julián. Salté de la cama. Corrí al cuarto de mis padres y les conté entre sollozos lo que había visto. Mi madre se levantó de inmediato. Mi padre, aunque escéptico, tomó un machete que guardaba junto a la puerta y salió a revisar. No encontraron a nadie, ni huellas, ni ramas movidas,
Nada. Pero mi madre no me regañó ni me dijo que había sido un sueño. Solo me miró con esa expresión que años después entendí. Ella también lo había sentido. Pasaron días. Yo evitaba la casa de Julián. No dormía bien. Soñaba con él, pero no era el Julián alegre de mi infancia, sino una versión demacrada, con la piel grisácea y los ojos completamente negros. Me observaba desde el umbral de la puerta. A veces hablaba, pero su voz se distorsionaba, como si viniera desde el fondo de una caverna. Siempre decía lo mismo: ayúdame. Una tarde, mi madre me llamó a su cuarto. Cerró la puerta y sacó una caja de madera antigua. Dentro había cartas, fotografías y una libreta forrada con cuero. Era de Julián. Me confesó que él tenía una obsesión con la muerte, que hablaba de puertas entre mundos, que decía que algunos lugares estaban conectados con algo más allá. En la libreta había dibujos extraños, símbolos y anotaciones sobre rituales. Y en medio de todo eso, una página donde había escrito con tinta negra: me van a venir a buscar, no me dejen solo. Mi madre lloró, me dijo que no debía contarle a nadie, que debíamos dejarlo ir, rezar por él. Pero yo no podía, sentía que él me había elegido para algo, y eso me llevó de nuevo a esa casa. Una noche tomé la libreta y una linterna y regresé. Entré con el mismo sigilo que la primera vez. El ambiente era distinto, más denso. El aire olía a humedad y a algo más, como a carne vieja. Seguí el impulso de abrir una puerta al fondo del pasillo, que siempre estuvo cerrada. Dentro había un cuarto que no conocía. Las paredes cubiertas con tela negra, un círculo de sal en el suelo, y velas derretidas por todas partes. En el centro, un espejo cubierto con una manta blanca. Me acerqué. Algo en mi interior me decía que no debía tocarlo, pero lo hice. Quité la manta y me encontré con mi reflejo, pero detrás de mí estaba Julián. No grité. No corrí. Solo lo miré. Su rostro estaba pálido, con las mejillas hundidas, pero sus ojos eran los mismos, los de siempre, llenos de tristeza. Y entonces habló. Me atraparon. Abrí algo que no debía. No quería que tú te involucraras, pero ya es tarde. Ellos te vieron también. Mi linterna parpadeó. El cuarto comenzó a vibrar levemente. Y luego, una sombra se arrastró desde el espejo hacia mí. Corrí. No sé cómo salí de la casa. Solo sé que desperté en el suelo de mi cuarto, con la libreta en las manos, y una palabra escrita en mi brazo con lo que parecía ceniza: vuelve. La mañana siguiente fue distinta. Algo en mí se sentía vacío, como si una parte hubiera quedado atrapada allá adentro, en ese cuarto oscuro frente al espejo. Pasé el día entero en silencio, observando la libreta sin atreverme a abrirla. Tenía miedo de encontrar más de lo que ya había visto. Pero al caer la noche, algo volvió a suceder. Estaba en mi cama, tratando de dormir, cuando la libreta comenzó a vibrar levemente sobre el buró. No sé cómo explicarlo. No se movía como si algo físico la empujara, sino como si la energía misma del cuarto la estremeciera. Entonces se abrió sola, justo en la página donde Julián había escrito: me van a venir a buscar. No me dejen solo. Solo que ahora, debajo de esa frase, había otra línea que no estaba antes: ya vienen por ti también. El miedo me paralizó. Quise levantarme, correr, despertar a mis padres, pero el cuarto se oscureció de golpe. Todas las luces, incluso la de la calle, desaparecieron. Y entonces comenzaron los susurros. No venían de un solo lugar. Parecían envolverme, hablarme desde todos los ángulos. Algunos eran rezos en un idioma que no reconocía. Otros eran gemidos, lamentos. Pero entre todas esas voces, una destacó. Era la de Julián.
Decía mi nombre una y otra vez, como si tratara de advertirme de algo. ¡Sal de ahí!, gritó con desesperación. Y justo entonces, mi cuerpo reaccionó. Me levanté de golpe y salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta principal se abrió sola frente a mí. El viento entró con violencia, como si quisiera arrastrarme. Lo siguiente que recuerdo fue estar afuera, temblando, mirando hacia la casa de Julián. Todas sus ventanas estaban iluminadas, no con luz eléctrica, sino con un resplandor rojizo, antinatural, como fuego contenido. Mis padres me encontraron ahí, descalzo, con los ojos desorbitados. No sabían qué decirme, solo me abrazaron y me llevaron dentro. Esa noche dormí entre ellos como cuando era niño, pero ni así me sentía a salvo. Al día siguiente decidí buscar ayuda. Recordé que en el pueblo había un anciano al que muchos consideraban brujo, pero que otros respetaban como curandero, don Ramiro. Me armé de valor y fui a su casa. Don Ramiro me recibió sin sorpresa. Me dijo que ya me esperaba, que Julián lo había visitado, en sueños. Me senté frente a él y le conté todo, desde la foto hasta el espejo. Escuchó en silencio, asintiendo lentamente, como si cada palabra confirmara algo que él ya sabía. Tu tío buscó contacto con el otro lado, me dijo, y lo logró, pero no supo cerrarlo. Lo que abrió sigue abierto. Y ahora tú estás en medio. Le mostré la libreta. La hojeó con cuidado y se detuvo en una página marcada con un símbolo que yo nunca había notado. Un círculo con líneas entrecruzadas y una especie de ojo en el centro. Esto es una puerta, murmuró, pero no una cualquiera. Es un vínculo, una marca. Julián te marcó, muchacho. Tal vez sin querer, pero ahora lo que lo persigue también te ve a ti. Le pedí ayuda. Cualquier cosa. Me dijo que había un modo de cerrar la puerta, pero que implicaba enfrentar lo que hay del otro lado. Que no bastaba con rezar o con sellar el espejo. Tenía que entrar y guiar a Julián de vuelta o dejarlo ahí para siempre. Me dio un frasco con un líquido espeso, negro, para protegerte, dijo. También un pequeño saquito con hierbas, para ver con claridad. Y me advirtió, no vayas solo. Pero tampoco vayas con alguien que no crea, porque allá la duda es una grieta. Esa noche decidí regresar. No sabía si estaba cometiendo una locura, pero algo en mí sabía que era necesario. Que si no lo hacía, aquello que me llamaba no se detendría jamás. Crucé el umbral de la casa con el corazón latiendo en los oídos, la libreta en una mano y el frasco de don Ramiro en la otra. El silencio era total. El espejo seguía ahí, cubierto de nuevo con la manta. Me senté frente a él. Respiré hondo, y con manos temblorosas volví a quitar la manta. Esta vez, mi reflejo ya no estaba solo. Julián me miraba directamente, como si hubiese estado esperando ese momento. Extendió su mano hacia mí, y la superficie del espejo comenzó a ondularse, como si fuera agua. Me incliné hacia adelante, toqué el cristal y entonces el mundo se disolvió. No sé cómo explicarlo. El momento en que toqué el espejo y sentí esa superficie líquida bajo mis dedos, todo a mi alrededor cambió. Ya no era mi mundo. No estaba en la casa de mi tío, ni siquiera estaba seguro de seguir en mi cuerpo. Era como si flotara, suspendido en una dimensión oscura, donde el tiempo y el espacio no obedecían las mismas reglas. Frente a mí, Julián caminaba lentamente. No hablaba, pero su figura emitía una especie de eco mental. Sentía lo que él sentía: angustia, arrepentimiento, miedo. El lugar estaba envuelto en una niebla densa, negra, pero no era como una neblina normal. Parecía moverse con vida propia, como si estuviera hecha de susurros y lamentos. ¿Dónde estamos?, pregunté, aunque no tenía voz. Julián no respondió con palabras. En su lugar, me mostró imágenes, fragmentos de su pasado,
recuerdos rotos que colgaban en el aire como espejos flotantes. Lo vi realizando rituales con símbolos antiguos, invocando cosas que no entendía. Vi el momento en que abrió la puerta. No una física, sino una brecha, un desgarro en el velo que separa este mundo del otro. Y también vi lo que cruzó al otro lado. Eran sombras, criaturas sin forma definida, con ojos rojos que brillaban como brasas. Seres que no deberían existir. Julián no los llamó por maldad, sino por curiosidad. Quería saber si había vida después de la muerte. Quería ver a su madre fallecida, pero lo que encontró fue otra cosa. Algo que se alimentaba del dolor, de la culpa. Y ahora lo tenían a él. Una de esas sombras se dio cuenta de mi presencia. Se giró lentamente hacia mí. Sentí cómo algo se metía en mi mente, rebuscando en mis recuerdos, absorbiendo mis miedos más profundos. Comencé a gritar, pero no con mi boca. Era como si mi alma gritara. Julián se interpuso. Abrió los brazos y gritó algo en un idioma que no reconocí, pero que resonó con fuerza en todo ese lugar. La sombra retrocedió por un momento. Fue suficiente para que él me tocara el pecho y me susurrara, esta vez sí, con palabras, no estás listo, pero yo sí. Ve y ciérrala. Lo siguiente fue un empujón. Sentí como una fuerza invisible me arrastraba hacia atrás, como si un torbellino me succionara. Vi la cara de Julián por última vez, resignado, pero en paz, y luego desperté. Estaba tirado en el suelo del cuarto del espejo. El sol entraba por la ventana. Había pasado la noche entera ahí. Frente a mí el espejo estaba hecho trizas, como si algo lo hubiera reventado desde dentro. En mi mano, la libreta de Julián, ahora completamente en blanco. Todas las páginas habían sido borradas, como si nunca hubiese escrito en ellas. Salí tambaleándome de la casa. Afuera, don Ramiro me esperaba. Me observó con calma y asintió. No cerraste la puerta, pero tu tío la sostuvo. Le conté lo que vi, lo que sentí. Él me escuchó con atención y luego me dijo algo que hasta hoy no logro olvidar. Las puertas al otro lado no se cierran con fuerza, se cierran con perdón. Él te protegió, pero todavía hay algo que debes hacer. Algo que quedó abierto dentro de ti. Esa noche tuve el último sueño con Julián. Estaba en el umbral de su casa, ya sin sombras ni niebla. Me sonrió y luego desapareció. Pero al despertar, noté algo en mi brazo, un pequeño símbolo marcado como si hubiera sido quemado. Era el mismo que había en la libreta. El círculo con el ojo. No sé qué significa, pero desde entonces puedo escuchar cosas, sentir presencias, como si una parte de ese mundo se hubiese quedado conmigo. Y esto aún no ha terminado. Han pasado años desde aquella noche. A veces me convenzo de que todo fue un sueño, un delirio infantil alimentado por la muerte de un ser querido. Pero luego lo escucho otra vez. El susurro. La voz de Julián en los momentos más inesperados, justo antes de dormir, cuando apago las luces o cuando camino solo por calles silenciosas. No dice palabras claras, solo está ahí. Aprendí a vivir con ello, a no temerle, pero tampoco a ignorarlo, como quien hereda una enfermedad silenciosa, algo que no te mata pero que siempre está presente. Mi madre nunca volvió a hablar de Julián. Su casa fue derrumbada 2 años después, cuando una tormenta destrozó el techo y nadie quiso repararla. Dijeron que era más fácil dejarla caer. Yo estuve ahí. Ese día vi cómo la estructura cedía, pero el cuarto del espejo no colapsó. Ni un muro se movió, como si resistiera, como si se negara a desaparecer. Intenté rehacer mi vida. Me fui del pueblo, estudié. Incluso traté de olvidar, pero en cada lugar nuevo, en cada habitación que ocupo, pasa lo mismo.
El aire se vuelve denso a ciertas horas, las sombras se alargan más de lo normal, y siempre hay un reflejo en algún espejo que no me pertenece del todo. Me acerqué a otros expertos, curanderos, sacerdotes. Algunos se negaron a escucharme, otros me miraron con lástima. Uno solo fue honesto y me dijo: lo que abriste no se cierra, pero puedes aprender a convivir con ello. Como quien carga una cicatriz en el alma. A veces pienso que Julián no fue víctima de una maldición. Pienso que él abrió ese portal sabiendo lo que arriesgaba, que tal vez estaba buscando protegerme desde el principio. O quizás prepararme para algo más. Hace unos meses comencé a tener visiones más claras, no solo sueños o ecos, sino imágenes lúcidas. Veo gente que no conozco, lugares que jamás he visitado, y siempre están ligados a la muerte. Apariciones, entidades, voces atrapadas, como si Julián me hubiera dejado algo más que un trauma, una sensibilidad, una puerta abierta, pero en mí, hoy, decidí escribir esta historia no para liberarme, sino para advertirte, porque si estás aquí, escuchando esto, puede que tú también hayas sentido algo. Puede que, al igual que yo, tengas a alguien que no se ha ido del todo. Y si alguna vez escuchas 3 golpes en tu ventana, no los ignores. Puede que no estén tocando para entrar, sino para que los sigas. Gracias por llegar hasta el final. Aquí, donde las palabras se apagan y solo quedan los ecos. Hay historias que no se cuentan por valor, sino porque callarlas sería peor. Y si tú también has sentido que alguien te observa desde el otro lado del espejo, tal vez debas volver, o tal vez ya lo hiciste. Nos vemos en la próxima historia, si es que el silencio nos deja volver a hablar. El de Sombrero, Relatos de Terror, sigue reuniendo voces como la tuya. Voces que saben que no estamos solos. Hasta pronto o hasta la próxima visita.